Cuando una persona comienza a recordar quién es más allá del personaje que ha construido durante su vida, su relación con el mundo cambia profundamente. Las decisiones dejan de surgir solo de los automatismos o de las expectativas externas y nace una forma más consciente de vivir. No se trata únicamente de comprender que existe una conciencia más amplia, sino de reconocer que esa conciencia puede participar activamente en la creación de la propia experiencia. Durante mucho tiempo, la humanidad ha vivido siguiendo instituciones, creencias y modelos culturales que indicaban cómo pensar y actuar. Aunque estas estructuras cumplieron un papel importante, también reforzaron la idea de que el poder sobre nuestra vida estaba fuera de nosotros. La recuperación de la soberanía comienza cuando comprendemos que la verdadera capacidad de dirigir nuestra experiencia depende, sobre todo, del nivel de conciencia con el que participamos en ella. La diferencia entre poder y soberanía. Normalmente asociamos el poder con el control o la capacidad de influir sobre otros. Sin embargo, la soberanía tiene un significado diferente. No consiste en dominar el entorno, sino en gobernar nuestra propia experiencia interior. Esto implica observar nuestros pensamientos, emociones y reacciones sin dejarnos arrastrar automáticamente por ellos. Durante mucho tiempo, hemos reaccionado por costumbre, permitiendo que las circunstancias externas determinen nuestras decisiones. La soberanía comienza cuando somos capaces de reconocer ese mecanismo automático. El simple hecho de observar una reacción antes de actuar representa un paso hacia una mayor libertad. En ese instante, la personalidad deja de responder como un programa y empieza a actuar desde un nivel más consciente. Reconocer los programas del personaje. A medida que avanzamos en este proceso, descubrimos que gran parte de nuestra identidad está formada por programas aprendidos, creencias familiares, modelos culturales e ideas sobre el éxito, el valor personal o la aceptación social. Durante años creemos que ese personaje es nuestra verdadera identidad. Sin embargo, al observarlo con mayor claridad, comprendemos que muchas de nuestras respuestas provienen de patrones automáticos y no de decisiones conscientes. Reconocer estos programas no significa rechazarlos de inmediato. El primer paso es simplemente hacerlos conscientes. Cuando identificamos que una emoción o una reacción responde a un patrón aprendido, ese mecanismo deja de tener el mismo control sobre nosotros. Lo que antes actuaba de forma invisible, comienza a perder fuerza al ser observado. El papel de la conciencia en la toma de decisiones. Uno de los aspectos más importantes de la soberanía interior aparece cuando la conciencia comienza a participar activamente en nuestras decisiones diarias. En lugar de reaccionar de forma automática, empezamos a crear un pequeño espacio de observación antes de actuar. Aunque al principio ese espacio parezca casi imperceptible, produce un cambio profundo. Nos permite responder desde la conciencia y no solo desde la emoción o los programas aprendidos. Esto no significa dejar de sentir o volverse indiferente. Las emociones siguen presentes, pero ya no son el único factor que guía nuestras decisiones. Poco a poco aprendemos a elegir con mayor claridad, coherencia y libertad. Soberanía y responsabilidad. A medida que recuperamos esta capacidad de elegir conscientemente, también aparece un elemento esencial, la responsabilidad personal. Si nuestra experiencia no depende únicamente de las circunstancias externas, entonces cada decisión que tomamos influye en el camino que recorremos. Esto no significa que la personalidad haya elegido conscientemente todo lo que ocurre en su vida.
La realidad es mucho más compleja. Sin embargo, sí podemos elegir cómo responder a cada situación. Y esa respuesta tiene un impacto directo en nuestra experiencia. La soberanía interior no consiste en culparse por lo vivido, sino en reconocer que siempre existe un margen de elección. Por pequeño que parezca, ese espacio permite que la conciencia transforme gradualmente la manera en que vivimos y participamos en nuestra realidad. La transformación de la relación con el entorno. Cuando una persona empieza a vivir desde un nivel mayor de conciencia, también cambia su relación con el entorno. Las dinámicas basadas en el conflicto, la competencia o la necesidad constante de aprobación comienzan a perder fuerza. No porque la persona se aleje del mundo, sino porque deja de depender de la aceptación de los demás para sentirse valiosa. Las decisiones empiezan a surgir desde la coherencia interna y no desde la presión externa. Al comprender que nuestra identidad es mucho más amplia que el personaje social que interpretamos, dejamos de reaccionar para proteger una imagen y comenzamos a actuar desde una mayor estabilidad interior. Aunque este cambio pueda parecer sutil, transforma profundamente nuestra manera de participar en la vida. Soberanía individual y evolución colectiva. La recuperación de la soberanía comienza como un proceso personal, pero sus efectos alcanzan también al entorno colectivo. Cada persona que actúa desde una conciencia más amplia introduce una nueva forma de relacionarse con los demás. Las conversaciones adquieren mayor profundidad, las relaciones se transforman y las decisiones empiezan a considerar perspectivas más conscientes. A lo largo de la historia, muchos cambios importantes comenzaron con pequeños grupos de personas que se atrevieron a pensar de manera diferente. De la misma forma, cada individuo que recupera su soberanía contribuye a elevar la conciencia colectiva y participa en un proceso más amplio de evolución humana. Conclusión. La soberanía humana no se obtiene por medio de una autoridad externa, ni porque alguien nos conceda permiso para ejercerla. Es un proceso interior que comienza cuando aprendemos a observar nuestra mente, reconocer nuestros programas automáticos y elegir conscientemente cómo responder a la realidad. Con el tiempo, la vida deja de ser una sucesión de reacciones inconscientes y se convierte en una experiencia donde la conciencia participa activamente. Entonces comprendemos que no somos únicamente un personaje dentro de un escenario fijo, sino seres conscientes capaces de influir en nuestra propia evolución y contribuir al desarrollo de la conciencia colectiva.